Hoy, ¿se han visto la imagen de hoy que Cristian siempre nos comparte? Que parece, dice Sebas, que parece una videojuego, ¿no? Soldados o mercenarios. Bueno, aunque no quisiéramos que fuera así, pero el tema de la guerra tristemente es muy cotidiano. Ya nosotros escuchamos todo el tiempo de guerra aquí, de guerra allá, y por más que queramos evitarlo, que decimos no quiero leer nada de eso, de alguna manera escuchamos lo que vemos, lo que escuchamos en la noticia, lo que vemos a través de los diferentes medios. Algunos incluso hablan ya de la posibilidad de una escalada a nivel mundial que puede traer una cuestión casi apocalíptica con consecuencias catastróficas. Y bueno, uno dice, Señor, guárdanos de eso, no, aunque si es para tu venida, pues como sea, ¿no? Y aunque la mayoría de nosotros no somos conocedores del tema, podríamos identificar por lo menos los países que están en confrontación en esas guerras, los líderes o algunos líderes que están al frente de esto, tal vez las motivaciones, que sí nos parecen que sí o que nos parecen que no, que la sevicia, que la injusticia, que el dolor, que la muerte, que los niños, bueno, tantas cosas. Y de alguna manera a veces tomamos una posición en algún lugar. Muchos cristianos, a los cristianos nos han criticado que pareciera que estuviéramos defendiendo a Israel porque es el pueblo de Dios y que apoyamos la maldad y todo eso, ¿no? Ya eso hablamos hace unos domingos antes. Pero es parte de lo que sucede en nuestra realidad. Pero también somos ignorantes en cuestiones de armas. Yo creo que el único que medio sabe de armas, y bueno, esa es José Aníbal, porque estuvo en el ejército. Yo no sé quién más estuvo en el ejército. El resto, no sabe, yo no sé distinguir entre una pistola y un revólver, ni idea. Solo sé que mata, pero no más. Pero somos ignorantes en cuestiones de armas, de cosas de esas, ¿no? Del poderío de los ejércitos tampoco sabemos nosotros. Pero no ignoramos algunas cosas que se salen de lo normal en estos conflictos, si es que hay algo normal en la guerra, ¿no? Pero cosas como, por ejemplo, la existencia de ejércitos privados, porque uno piensa, no, está peleando un país contra otro. Pero escuchamos por ahí, seguramente ustedes han escuchado, de ejércitos privados formados por hombres que luchan sin importar que estén de acuerdo con la causa por la que luchan. ¿Saben ustedes? Hace algunos meses escuchamos de un hombre que se llamaba Prigozhin, creo que se llamaba. ¿Algunos escucharon eso? No sé si algunos escucharon Prigozhin. No. Es un hombre ruso millonario que tenía su ejército propio. Un ejército que llamaban el Grupo Wagner. Yo no tenía ni idea que eso existía, ¿no? Conformado por una cantidad de combatientes pagados. Y que estaban, no solo eso, que estaban guerreando en diferentes frentes, en el Asia, en el África, ellos estaban peleando y guerreando allí con el grupo este, que era es un ejército contratado de gente que le importa es que le paguen y ya, y salir vivo de eso, ¿no? Es la idea. Este hombre que aparentemente murió porque se hizo célebre, porque puso en jaque a Putin y ya que iba para Moscú, y eso fue tremendo. Y yo no pensé que tuvieran tanto poder, la verdad. Increíble eso, ¿no? Y que murió hace como 2 meses, al poco tiempo murió, como dicen por ahí, lo suicidaron o cosas por el estilo. El hombre murió, pero que combatía a favor de Rusia en contra de Ucrania, pero que después se le volteó y por eso fue que murió. Bueno, entonces, tenía tanto poder ese hombre. Recuerden, es un ejército privado que uno dice, ¿cómo puede ser posible eso? Armado hasta los dientes, que puso en jaque a Rusia y al presidente de Rusia. Eso es lo que dice Iván, es un ejército de mercenarios, guerreros, ¿no? Que está ahí y pelea donde los contraten, ¿no? Aunque el término mercenario no está en la Biblia, no es bíblico, en el Nuevo Testamento sí podemos identificar la figura del soldado, como vamos a ver ahora, ¿no? Usa mucho la figura, las figuras se usan en el Nuevo Testamento, sobre todo el apóstol Pablo, para hablar de combatientes, de los que estamos en la milicia, los que somos seguidores de Jesucristo, somos soldados de Jesucristo. Algunos de pronto dirán, no, un momentico, yo soy neutral. Ya vamos a hablar de la neutralidad. Yo soy pacifista. Bueno, si usted es pacifista con el diablo, se lo llevó el diablo, déjeme decirle, porque ahí sí, aquí no hay chance para eso, ¿no? Que algunos dicen, no, yo soy neutral, yo soy pacifista, yo. Y vamos a hablar un poquitico de eso, ¿no? Quiero entonces que hoy analicemos la diferencia entre un soldado y un mercenario para que podamos identificar cuáles somos nosotros y cuál es el que Dios quiere que seamos nosotros, entre un soldado y un mercenario. Hay un texto en el
la segunda epístola de Timoteo en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, donde Pablo le escribe a su discípulo Timoteo diciendo lo siguiente. Segunda de Timoteo 2, 1, 4. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Ese parece mucho al texto de Josué 1:9, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Eso más o menos lo está diciendo. Tú tienes que esforzarte, ser valiente, ¿no? Por la gracia del Señor Jesucristo. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos. Ahora, lo que tú me has escuchado a mí, quiero que hagas esto, le dice. Que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Lo que yo te enseñé a ti, lo que tú me has escuchado a mí, mis verdades, las verdades de todo lo que significa el Evangelio, el Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección, lo que quiero que tú hagas, Timoteo, es que lo transmitas a otros, que lo enseñes a otros. ¿Y por qué? Mira lo que dice el versículo 3 y 4. Soporta el sufrimiento junto conmigo como buen soldado de Jesucristo. Recuerden ustedes que esta carta la estudiamos un poquitico el primer capítulo hace un tiempo, que Pablo está escribiendo desde la cárcel. Y él dice, yo estoy en la cárcel y quiero que tú, igual como yo, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Jesucristo. Ahora, yo espero que vamos entendiendo que hacemos parte del ejército de Jesucristo, ¿no? Tengan en cuenta eso, ¿no? Ningún soldado que se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podrá agradar al oficial que lo reclutó. Dice, tú eres un buen soldado de Jesucristo y tienes que comportarte como eso, ¿no? Cuídate, no enredarte con las cosas de la vida, del mundo, porque si no vas a agradar a quien te reclutó, ¿no? Y ya después del versículo 5 en adelante habla del atleta, usa otra figura, pero quiero concentrarnos en de la figura del soldado. Como les digo, la Biblia habla, a la gente no le gusta mucho a veces eso, ¿no? Porque habla, si uno ve el Antiguo Testamento era guerra total, uno ve el Antiguo Testamento y ve lo que pasa hoy en Israel y es como si fuera hoy. Eso no debe extrañarnos a nosotros. Eso sucede. Claro, hoy pensamos que no, pero es que ¿por qué son así? Pues porque simplemente no conocen a Jesús y no lo han aceptado. Pero la Biblia nos habla de la armadura. ¿Recuerdan ustedes allá en Efesios 6? De la armadura con la que debemos vestirnos para enfrentar los días malos. Y nosotros hablamos con mucha propiedad de eso, ¿no? Ponte la armadura. Habla de enfrentar los principados, la potestad, las fortalezas, todo ese tipo de cosas, dice Pablo allí en Efesios. De allí surgió una práctica que algunos de ustedes seguramente escucharon y conocieron, que se llamaba la guerra espiritual, ¿cierto? Esto escribían unos manuales. Yo por ahí vi un manual, nunca lo tuve, la verdad, porque no me interesó, que era más gordo que la Biblia misma, de cómo derrotar a un demonio, cómo dirigirse al demonio y cómo decirle para vencerlo. La guerra espiritual, que consistía simplemente en reprender al enemigo y resistirlo a través de la oración, decían ellos. Y seguramente usaban textos que hablaban de eso. Yo no digo que hubieran estado errado, ¿no? Pero a veces como que le daban demasiado. Cuando uno cae en eso, como que le da demasiada importancia al enemigo y desenfoca la vida o la vista de donde tiene que estar, la que es en el Señor, ¿no? Y él feliz que estén pensando en él. Pero bueno, y aquí Pablo está hablando a Timoteo de ser un buen soldado de Jesucristo. Y vuelvo y digo, que ninguno diga que aquí es neutral y que yo soy sin soldado ni ejército, porque estás mal. Y le dice Pablo a Timoteo, tú tienes que buscar agradar a aquel que te incorporó en su ejército, quien te reclutó para su ejército, aquel que lo tomó como soldado. El día que tú decidiste, Timoteo, y nosotros, seguir a Jesús, entraste al ejército de Jesucristo. Ya eres un soldado de Jesucristo. Lo que tienes que portarte es como un buen soldado de Jesucristo. Es decir, que está llamado a ser un buen soldado de Jesucristo, y ojo con esto, y no un mercenario, como veremos ahora. Con un grupo de hombres que nos estamos reuniendo quizás cada 15 días, cada 20 días, estamos estudiando un librito que a mí me está impactando. Yo ya lo había leído, lo estoy volviendo a leer, que se llama Salvaje de Corazón, de John Eldredge. Ese librito de John Eldredge que habla para hombres, es cómo recuperar el rol bíblico en el diseño de Dios del hombre, ¿cierto? No es machismo ni nada de eso. Cualquiera diría que es misógino y todo eso, no, pero habla de estas cosas. Y esto me tocó mucho en ese librito que estamos estudiando,
salvaje de corazón. Uno de los apartes dice así, John Eldredge, dice, un hombre debe tener una batalla por pelear, hablando de los varones, dice él. Necesita un lugar para que el guerrero de su interior se anime y se entrene y madure, dice John Eldredge. Sin embargo, esto que leí que me impactó es que un día dijo John Eldredge, un día me puse a analizar y descubrí que yo no era soldado, dice, sino que yo era un mercenario. John Eldredge. Esto me tocó muchísimo. Yo no soy un soldado de Jesús, yo soy un mercenario, dijo él. Y explica ahí qué es lo que quiero que veamos esta mañana. Dos cosas. Primero, la diferencia entre un soldado y un mercenario. Cuando ustedes ven la imagen esa que veíamos de la invitación de hoy, uno dice, ¿esto qué serán? ¿Mercenarios o soldados? Y ahí no se puede diferenciar. No lo sabemos. Puede ser cualquiera de los dos. Cuando mostraban a este Prigozhin con su ejército, eso era un militar como cualquiera, pero no, era un mercenario. Cuando vemos la imagen de un mercenario o de un soldado vestidos de camuflado, yo incluso pensé, yo me hubiera vestido de camuflado, yo nunca lo he hecho, pero bueno, de camuflado, portando sus armas, con todos los equipos para la batalla, no vemos la diferencia. ¿Qué son? ¿Soldados o mercenarios? Cuando vemos la forma como se mueven en el campo de batalla, cómo miran al enemigo, tampoco vemos la diferencia. Tampoco los diferencia las tácticas de combate que utilizan, y la idea es vencer al enemigo. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos entonces diferenciar nosotros a un soldado de un mercenario? ¿Cómo sabemos si somos soldados o somos mercenarios nosotros? ¿Cómo saber si somos lo uno o lo otro? Este autor, John Eldredge, dice lo siguiente. Dice que un mercenario o un soldado hacen parte de un ejército cualquiera, incluido el ejército de Jesucristo. Como que, no, en el ejército de Jesucristo también hay mercenarios, dice él. Dice, yo soy uno de ellos, dice John Eldredge. Pero que el mercenario, y aquí viene lo interesante, lucha por dinero. A él le pagan. Ustedes escucharon hace un par de años estos hombres que fueron y asesinaron al presidente de Haití, que eran colombianos, mercenarios colombianos, que los agarraron y fueron de malas graves, pero que ellos iban por la paga. Ellos no decían, no, es que vamos a liberar a Haití de esta tiranía, y que va, ¿cuánto me pagan? Y hoy elimino al que sea. Esos son mercenarios. Y dice John Eldredge entonces que estos mercenarios hacen parte de cualquier ejército, incluido el ejército de Jesucristo. Pero que el mercenario entonces lucha por dinero, por su beneficio propio. Su vida está dedicada a sí mismo. Solo lucha por construir su propio reino y no hay nada trascendental en su vida. No hay nada. A él no le importa ni que sepan que él fue el héroe de esa batalla. Nada. Que le paguen y se va para su casa, si es que se salva, porque esa es parte del riesgo. Pero no le interesa que su nombre va a aparecer en una placa que diga, aquí murió el héroe que venció la tiranía. Nada, a él no le interesa nada de eso. Es la plata. Ese es un mercenario. A un mercenario no le importa la causa por la que luche. Nada de eso le importa. No le importa el país que defienda. Tampoco le importa eso. No le importa a quién eliminen las armas que él tiene. Tampoco le importa. A él lo que le importa es sobrevivir para disfrutar el pago que le den aquí y ahora. Al mercenario no lo motiva ninguna ideología, ninguna. Solo su propio beneficio. Cuando yo pensé, por eso digo que me impactó mucho este hombre, cuando pienso en esta definición de mercenario, me pregunto, ¿qué es lo que me mueve a mí a seguir a Cristo? ¿Qué es lo que me mueve a servir al Señor? ¿Qué es lo que me mueve a identificarme con los que luchamos por la fe? ¿Qué es lo que me mueve a mí? ¿Qué es lo que me mueve a mí a orar cada mañana o de vez en cuando para buscar a Dios? ¿Qué es lo que me mueve a mí? ¿Por qué usted le dice, no tocó orar? Ahora sí, tocó orar. ¿Por quién me intereso yo para orar? ¿Por quién oro yo cuando oro al Señor? Cuando me invitan a orar, ¿por quién oro yo? ¿Qué es lo que le pido al Señor en mis oraciones? Y es ahí, como dice John Eldredge,
que se dio cuenta, dice él, que antes que un soldado, él era un mercenario, dijo John Eldredge. Dice, por años, toda mi energía diaria, siendo cristiano, ojo con esto, toda mi energía diaria se gastó intentando soportar el sufrimiento de mi vida y en arreglármelas para tener algo de placer. Yo era un mercenario, dijo él. Y aquí quiero que tengamos en cuenta esto. Si nuestro interés, si tu interés es buscar a Jesús para tu propio beneficio, pedirle que te ayude a ti y a los tuyos. Si nuestra oración es buscar nuestro bien y el de los nuestros nomás, si tú no te interesas en orar por nadie más, sino por ti y por los demás, si solo esperamos que Dios nos bendiga y que nos ayude a enfrentar la batalla espiritual con nuestro pecado interior y nos dé la felicidad, puede ser que estemos entrando en la categoría de ser mercenarios. Y quiero que cada uno se pregunte, ¿qué es lo que perdón, les digo, ¿qué es lo que usted dirá? Pero es que yo vine, pastor, aquí usted me regaña hoy, preciso, hoy me levanté a motivar y me dice, pastor, yo vine a pedir por mí, por mi problema de esta semana, y usted me dice que yo vine a pedir porque soy mercenario. Pues no quiero decirle eso, pero si es así, pues así es. ¿Qué es lo que te motiva para seguir a Cristo? ¿La causa de Cristo? ¿O tus problemas para que sean solucionados? ¿Tu felicidad? ¿Qué es lo que te motiva a ti para orar? ¿Por quién oras? ¿Por alguien o solo por los tuyos? Porque fácilmente caemos en la categoría de ser mercenarios. Si tú eres de los que busca a Jesús y lo sigues a Él solo para buscar felicidad para ti y tu beneficio, tú eres un mercenario. Tremendo eso. Porque lo estás haciendo por ti, por tu bien, por no más, ¿no? Dice además el autor John Eldredge que un guerrero, un soldado de Jesucristo, es el que lucha por algo trascendental, que trasciende más allá de tu realidad. Dice que lucha por algo trascendental, que trasciende, y dice que va más allá de su propio bienestar, y que ese es el secreto del corazón guerrero de Jesús, que va más allá de lo que tú puedes recibir acá. Un soldado de Jesucristo debe tener una batalla por luchar, una gran misión en su vida que involucre y trascienda aún más allá de su hogar y su familia, mucho más que eso. Debe tener una causa por la que esté comprometido, incluso hasta la muerte. Eso está escrito, dice él, en el material de su ser, en el material genético de nosotros los cristianos. Y me impacta el hecho de que un soldado busca que su lucha trascienda, que vaya más de esta realidad. Por eso me gustó lo que le dice, y lo vamos a ver ahora, que le dice Pablo a Timoteo. Tú eres un soldado, tú me has escuchado a mí, y lo que necesito que tú hagas como soldado es que enseñes a otros lo que aprendiste de mí para que ellos transmitan lo que yo te enseñé a otros. No he dicho que trascienda, que cuando yo me muera, Timoteo, se acuerden de mí por lo menos por lo que enseñé. Y que cuando tú mueras, Timoteo, la gente se acuerde por lo que tú les diste, lo que les enseñaste, que trascienda. Pero les digo que a un mercenario no le importa nada, él puede pasar como un NN, no le importa ser el héroe de nada, absolutamente nada. Dice además John Eldredge que eso por lo que lucha un soldado va más allá de su realidad, de lo que estamos aquí, que cuando ya no esté, la gente se acuerde de nosotros, de la huella que dejamos, del legado que dejamos en otros, a sus descendientes, ¿no? Yo pensaba en esto y pensaba que nosotros somos una generación que todavía reconocemos lo que nos dejaron nuestros padres, ¿cierto? Yo recuerdo, por ejemplo, en lo político, en lo deportivo, en los valores, me acuerdo. Decían, ¿usted por qué es de este partido? Ah, porque mi papá era de eso. Y él era de eso, y parece que eso era bueno, ¿cierto? ¿Usted por qué era de esta religión? Porque mis padres eran así, ¿cierto? Y yo también soy así. Algunos cambiamos luego, pero sencillamente. En lo deportivo, ¿usted de qué equipo es? No, porque mi papá era así. La gente me dice, yo soy hincha de Santa Fe, pero es que Santa Fe nunca gana nada, Santa Fe, pero soy hincha de Santa Fe porque mi papá era hincha de Santa Fe. Como que recibimos, y seguramente ustedes se acordarán de los legados de sus padres, los valores, los principios, cosas que nos enseñaron y que trascendieron, que cuando ya no están porque murieron, uno se acuerda que mi papá me dijo tal cosa. Eso es trascendencia.
Pero tristemente, también somos una generación que ya no trascendemos. Que nuestros gustos y valores ya no son valiosos para los que nos siguen. Uno escucha, por ejemplo, jóvenes hoy en día, y cuando la gente les dice, pero su papá es cristiano, ¿cierto? Su papá sigue a Cristo, ¿y saben qué dicen los jóvenes? Ah, eso es la fe de ellos. Yo tengo otras convicciones. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde nos desconectamos? ¿Dónde la fe que yo como padre viví dejó de ser importante para mis hijos? Algo pasó, y algo hice mal, fui muy tibio, no sé, pero algo pasó ahí. No, eso es la fe de ellos. Ellos creen en eso, ¿no? En cuestión de política ni se diga, eso cambian de partido de aquí para allá, ¿sí? Y lo curioso es que, por ejemplo, hoy los niños en los equipos de fútbol, a algunos de ustedes les gustan los equipos locales, pero la mayoría, pregunten a los niños de 12 años, no, ellos son hinchas del Real Madrid y el país, los de acá, y que chanta con ese fútbol de acá. No trascienden, ¿sí me hago entender? No hemos logrado trascender esas cosas que trascendieron a nosotros, ya no. Algo pasó ahí. Somos una generación que nos acordamos y que nos tocó y nos marcó, como le dijo David a Salomón cuando iba a morir. Salomón, hijo mío, acuérdate del Dios de tu padre, le dice. Si algo te dejo, Salomón, es que te acuerdes de la fe que viste en mí, en Dios. Acuérdate de eso. Que si te marcó algo eso en tu vida, algo de mí, que sea la fe que tuviste en mí, que trascienda. Eso es muy importante, pero creo que somos una generación que no estamos trascendiendo para nada, ¿no? Nada. Imagínense ustedes que no estamos trascendiendo. Algunos dirán, y aquí es donde la gente dice, no, yo soy neutral. Yo dejo que mis hijos en cuestión de política, de religión, elijan lo que quieran. Déjeme decirle que si usted no trasciende en ellos, otros van a trascender en ellos. Si usted no los influye a ellos, otros van a influir en ellos. Es algo en lo que hemos fallado. Y tiene que ver que nos hemos comportado más como mercenarios que como soldados. Ahora quiero que veamos a qué se refiere Pablo cuando habla de un buen soldado de Jesucristo, porque me gustó esa expresión, ¿no? Tú, Timoteo, eres un buen soldado de Jesucristo. Lo que quiero es que te comportes como un buen soldado de Jesucristo. Eso le dice, ¿no? Tú eres un buen soldado de Jesucristo. Y como dijimos, un buen soldado tiene una batalla que librar, tiene una causa por la cual librar, ¿no? ¿Por qué luchar? ¿No? Una misión que cumplir, que trascienda a esta vida, que cuando la gente se acuerde que yo estoy muerto, se acuerdan, esta persona amaba al Señor. Gente que, como dice en Hebreos 11, ustedes recuerdan el texto de Hebreos 11, habla de los héroes de la fe, de Abraham, de Noé, de Moisés, de unos cuantos, y por ahí un versiculito que termina, y hay unos de los que no se pueden nombrar, gente que murió por su fe. Muchos taparon bocas de leones, resucitaron muertos por la fe, pero hubo unos que no recibieron nada, que murieron a filo de espada, aserrados, pero que también, y esa expresión me pareció impresionante, dice que este mundo no era digno de ellos, eran demasiado grandes para ser de este mundo. Decía, qué maravilla eso. Gente que no recibió aquí nada, pero que saben que lo recibirían allá cuando el Señor les tenía prometido. Gente grande, que este mundo le quedó grande a esa gente. Increíble, ¿no? Gente que trascendió, soldados de Jesucristo. Como un buen soldado de Jesucristo, lo primero que Pablo le dice a Timoteo es que lo que debe hacer es trascender. Lo que yo quiero que tú hagas, Timoteo, es que hagas lo que yo hice, trasciende. Que lo que yo te enseñé a ti, Timoteo, no muera cuando tú mueras. Que ahí se murió lo que aprendió. Afortunadamente, pues Timoteo lo hizo, y de ahí para allá muchos, y afortunadamente nosotros estamos aquí porque hemos escuchado estas verdades. Y le dice, busca a hombres fieles e idóneos, personas confiables, a quienes les enseñes lo que yo mismo te he enseñado y lo que has aprendido de mí. La forma como Timoteo va a trascender en la vida es enseñándole a otros lo que escuchó y aprendió del apóstol Pablo sobre Jesucristo. Eso es ser un soldado. Si usted pregunta algo, una definición sencilla: que nuestra vida en este mundo no pase como NN, y que cuando pregunten, oye, esa persona que murió, no, menos mal que se murió, porque eso no aportaba nada a este mundo. ¿Qué aportamos nosotros a este mundo?
¿Qué legado? ¿Cómo trascendimos a este mundo? Eso es un soldado de Jesucristo, que sabe que va mucho más allá de su realidad. Y como dice John Eldredge, que esa batalla por la que lucha va más allá aún de su familia y de su hogar, mucho más allá, dice John Eldredge en su comentario, ¿no? La lucha de un soldado de Jesucristo por trascender, dice ahí, te va a significar esfuerzo. Tienes que esforzarte. Y de pronto sufrimientos también, le dice Pablo a Timoteo. Vas a tener, como buen soldado de Jesucristo, que sufrir y que luchar. Sufrir penalidades, dice la versión Reina Valera. Sufre, como buen soldado de Jesucristo, le dice, sufre penalidades. Dice uno, uy, no, si así es, no. Sí, sobre todo en este mundo donde la gente, sufrir, por favor, pare de sufrir. Y aquí me dice que por ser soldado de Jesucristo voy a sufrir penalidades. Eso no vende. Pero Pablo le dice a Timoteo, si tú eres un buen soldado de Jesucristo, vas a sufrir penalidades, le dice. Él no está en la batalla por su interés personal, no. O por su propio beneficio, no es un mercenario. Él está luchando por la causa de Cristo. Cristo llama a sus buenos soldados a ir más allá de su propia vida y de su propio bienestar, como dice por allá en Marcos. ¿Recuerdan Marcos 8:35? Todo el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Sentencias claras, ¿no? Claritas. Todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Pero dice John Eldredge, eso no se trata solamente de estar dispuesto a morir por Cristo, no, dice, es mucho más allá. Eso habla de la cotidianidad. Cuando usted diario muere para Cristo, en la lucha diaria, por ser testigo del evangelio de Cristo. A eso se refiere morir para Cristo. Un buen soldado de Jesucristo, y aquí viene esto que es muy importante. Esto fue una charla que escuché también de una persona que hablaba mucho de la educación de los niños. Decía, un buen soldado de Jesucristo sabe que tiene que enfrentar una batalla y que aquí no hay espacio para el mito de la neutralidad. Y nosotros somos una cultura así, no, tranquilo, yo no me meto con nadie, que la gente se meta conmigo, yo soy pacifista, yo soy neutral. Dice C.S. Lewis, ustedes lo conocen, de las Crónicas de Narnia, dice lo siguiente: no hay terreno neutral en el universo, dice. Cada centímetro, cada segundo es reclamado por Dios y contrarrestado por Satanás. Algunas veces lo hemos dicho, usted quizá lo ha escuchado aquí y en otros lugares. Cuando tú entraste a ser un seguidor de Jesucristo, cuando entraste a ser un soldado del ejército de Jesucristo, tú entraste en una guerra, en una batalla. Por eso Pablo lo dice, eso no es gratis. Póngase la armadura, porque va a venir días malos como soldado y tienes que enfrentarlos. Aquí no hay espacio para el mito del pacifismo. No, yo soy neutral, yo soy pacifista. No, eso no existe, porque estamos en una guerra frontal contra el mal. Y un buen soldado de Jesucristo sabe que es así. Un buen soldado de Jesucristo espiritualmente tiene una lucha, una batalla por el corazón de los que no conocen a aquel que lo reclutó para su ejército. Por el corazón de la gente. Porque uno ve a la gente por ahí, uno es indiferente con ellos, ¿no? ¿Por qué? No, yo la verdad, yo oro por mí. Yo leo la Biblia por mí, espero que Dios me bendiga y me dé felicidad. Y ese de allá, que vea a ver qué hace. Mercenarios. Pero cuando a mí me interesa que ese que está ahí, mi compañero, mi amigo, no ha conocido al Señor y yo empiezo a luchar por él, yo entro a ser parte del ejército de Jesucristo y yo me intereso por él. No puedo decir, no, es que soy neutral allá, pero ¿para qué lo incomodo? Yo no le puedo decir nada, cada uno lo suyo. Es que si me arriesgo a hablarle de Jesucristo, se van a burlar de mí, me van a señalar. ¿No leyeron que dice que hay que soportar padecimientos? Eso es parte de eso, de lo que nos dice el Señor. Si no trasciende primeramente en la vida de los que están cerca, como por ejemplo los hijos, otros van a trascender en su vida. Eso es quizás la parte más triste y más dolorosa en nuestra cultura. Que no seamos capaces de trascender en nuestra fe a nuestros hijos. Imagínense, si no pudimos con los hijos como marcarle la vida, así no sea que los sigan al Señor, así sea que nos pase como le pasó a Félix Ortiz, un hombre de Dios, que sus hijos se descarriaron y él y su esposa luchaban porque los llamaban a medianoche y le decían, su hijo está herido por allá no sé dónde porque andaban mal.
y oraron, pero un día los hijos le dijeron a ellos: nosotros, aunque estamos lejos de Cristo, no hemos dejado de considerar caminar con Cristo por lo que vemos en ustedes. Habían sido marcados por sus padres, aunque se habían descarriado, lo que los padres habían enseñado en el corazón de ellos no se había perdido. Y gracias a Dios, los hijos de Félix Ortiz hoy están sirviendo al Señor. Tuvieron que caer como hasta comer con los cerdos, pero se dieron cuenta que eso que su papá les dio sí era verdad, trascendió. Pero tristemente hoy ni siquiera, si no podemos con los hijos, imagínense el resto, ¿no? Terrible, ¿no? Un buen soldado de Jesucristo será una persona de influencia, que influencia a otros, que trascienda, porque, y aquí eso me pareció muy, muy interesante, porque sabe comunicar sus convicciones a otros de manera clara y efectiva. Se capacita para creer las cosas correctas y enseñar las cosas correctas. Vive sus convicciones ante un mundo que lo observa. Mira, algo que me gusta hacer y que lo estoy haciendo, bueno, lo hicimos ya con el grupo de quienes se van a bautizar, era pues hablarles del bautismo y todo eso. Pero les dije, quiero animarlos a que nos reunamos unas 4 semanas más para recordarles quién es Jesús, por qué orar, cómo escuchar a Dios a través de la palabra, por qué es importante eso, por qué creer que la palabra de Dios es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Quién es Dios Padre? Porque son convicciones que un soldado de Jesucristo tiene que tener claras. Yo creo en esto. Para mí esto es claro. Y mucha gente te va a mandar: ¿y usted por qué cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué le va a decir usted? Eso lo tenemos que tener claro. Un buen soldado de Jesucristo tiene que saber responder a esas cosas claramente, para poder entender por qué causa está caminando y por quién está luchando. Eso se refiere. ¿Y saben qué me acordé? Que algún consiervo hace poco dijo que él agarró aquel credo de los apóstoles. ¿Recuerdan ustedes? El credo de los apóstoles. Ellos dijeron: ¿cómo resumimos nuestra fe? Y la resumieron en, creo que son 12 cosas, tal vez. El credo. Creemos en esto, en Dios Padre, la palabra, creemos Y dice, y a partir de eso, porque nosotros necesitamos recordar eso. Si nosotros no sabemos eso, no somos soldados efectivos, no lo vamos a poder enseñar. Sencillamente. Entonces un buen soldado sabe qué es lo que cree y sabe enseñarlo. Recuerde esto, lo que Pablo le dice: lo que yo quiero es que lo que tú ya has oído lo enseñes a otros, lo transmitas a otros. Tú no te puedes quedar con eso. Recuerda, lo que tú aprendiste, la palabra que recibiste, no puede morir contigo. Tú tienes que marcar la vida de otros. Y por eso siempre les pregunto: ¿a quién estás enseñando tú? A uno por ahí, un hito, así sea. Que tú te dediques tiempo y le enseñes, así sea lo poquito que tú aprendas, pero que le enseñes a otro, porque tú tienes que trascender. Si tú eres un soldado de Jesucristo, tendrás que trascender. Por eso, como le dice Pablo a Timoteo, que ese soldado es alguien consecuente con lo que cree y con lo que vive a diario, que no se enreda en las cosas del mundo, pues su objetivo es agradar a aquel que lo enlistó, que lo reclutó, que le dio el privilegio de ser soldado para luchar por él. Y eso me parece que es un punto también muy importante, ¿no? ¿A quién agradamos nosotros? ¿A quién busco yo agradar? Esto es algo que el Señor me viene hablando hace mucho tiempo, recordando lo de Colosenses 3:23, ¿no? Y todo lo que hagas, hazlo para Dios y no para los hombres. Hacerlo todo para Dios. En el ejército de Jesucristo, Dios te escogió para que fueras su íntimo aliado, para unirte a Él en esta gran batalla. Tú tienes un lugar específico en el frente, una misión que Dios hizo para ti. Todo lo que has vivido hasta ahora ha sido una preparación para este día de lucha, para este momento. Todos esos sufrimientos, todo lo que has pasado, eso no es gratis. Eso es que la capacitación de Dios para que tú le sirvas y hagas tu papel en el ejército del Señor. No hay nadie, y esto me pareció muy interesante, no hay nadie que pueda reemplazarte en el campo de batalla al que ha sido designado. Nadie. Nadie puede trascender en tus hijos si tú no lo haces. De manera efectiva, ¿no? O lo hará, pero incorrectamente, ¿no? Si tú dejas ese lugar en el frente, este permanecerá vacío. Y un vacío alguien lo va a llenar.
Nadie puede ser aquello para lo que tú has sido hecho. Nadie te puede reemplazar. Tú eres único en este ejército de Jesucristo. Si tú no trasciendes donde fuiste puesto, nadie lo hará o lo hará de manera incorrecta. Como lo estamos viendo con los niños y las generaciones de hoy. Padres tranquilos, pacifistas, ¿cierto? Que ellos nos dejan, no, que le enseñen allá, por favor. Y después nos vamos a aterrar de lo que los hijos están aprendiendo, ¿no? Quienes hemos sido enlistados en el ejército de los discípulos de Jesucristo, ya sabemos que estamos librando una batalla todo el tiempo. Una batalla en el corazón de las personas. No solamente una batalla en mi corazón, sino también en el corazón de las personas. Por eso no hay espacio ni para la pasividad, ni para el pacifismo, y menos para la neutralidad. Nuestro llamado es a trascender. Más allá de lo que vivimos hoy, ¿no? Que Dios nos ayude a dejar de ser mercenarios. Si hemos caído en esa categoría, como descubrió ese John Eldridge, y que yo también como que descubrí que en muchos momentos soy mercenario. Si nos hemos limitado a seguir a Jesús y vivir la vida cristiana esperando mi felicidad, buscando mi beneficio personal, buscando la felicidad de los míos, me he olvidado que lo más importante es buscar el reino de Dios y su justicia, y me he quedado buscando las añadiduras. Y eso es un mercenario. Y quiero que cada uno, hoy, cuando vayan a casa hoy, evaluemos nuestras motivaciones para buscar al Señor en la comunidad de la iglesia. Porque no somos soldados solitos, todos nos acompañamos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras motivaciones a orar al Señor? ¿Por quién oras tú? Eso dice mucho de cómo es tu vida. Y nadie la va a evaluar. Tú y el Señor la va a evaluar. Pero ¿cómo es? ¿Por quién oras tú? ¿Solo por ti? ¿Para que te vaya bien en el día? Cuando damos testimonios de lo que Él hace en nuestra vida, el Señor, recuerda esto, esa palabrita me parece increíble, hemos sido llamados a trascender. No puede ser que muramos y no pasó nada. Preguntemos sobre aquello que dirán cuando ya no estemos. Esa pregunta es, ¿qué dirán de mí cuando no esté? Algunos ni se acordarán de mí. ¿Cómo nos recordarán? ¿Dirán que marcamos la vida de alguien de alguna manera? Por nuestra radicalidad en nuestras convicciones, porque los inspiramos a seguir a Jesús. Eso es muy interesante, ¿no? Porque los inspiramos a ser mejores personas. Tú y yo somos buenos soldados de Jesucristo, llamados a participar en la lucha porque otros le conozcan a quién, a aquel que nos dio el privilegio de ser reclutados por Él, a Jesús. Estamos siendo llamados como Timoteo a encargar a otros, a enseñarles. Alguno dirá, ¿pero qué le voy a enseñar? Yo todavía no sé nada. Pues no importa, lo poquito que usted sepa, empiece a encargárselo a otros. Lo que tú has oído de Jesucristo, tienes que enseñarlo a otros. Lo que tú sabes, lo que has aprendido, lo que has conocido, lo que has experimentado con Jesús, no puede morir contigo. Tienes que dejar una huella en la vida de alguien, comenzando por los tuyos. Y hay que ser intencionales con eso. Que el Señor nos ayude. Tomemos unos minuticos ahí, unos segunditos para evaluar cómo estamos nosotros. ¿Realmente sí estamos trascendiendo nuestra vida o simplemente estamos buscando al Señor como mercenarios para que nos bendiga y nos ayude a morir en gracia de Dios y no más? Eso es algo que solamente el Señor sabe y nosotros. Y que de alguna manera este momento de la Santa Cena nos ayude a comprometernos quizás, a recordar en quién hemos creído. Señor, gracias por recordarnos esta mañana a través de tu palabra, a través del apóstol Pablo, de Timoteo, que nosotros, Señor, somos soldados tuyos, que somos parte de tu ejército y que tú nos llamaste a luchar por la causa del evangelio. Señor, quizás tenemos que pedirte perdón porque muchas veces nos hemos comportado como mercenarios. Te buscamos
por nuestro beneficio personal, por nuestra felicidad. En alguna manera te usamos, Señor, para que nos vaya bien. Pero nos olvidamos que tú nos llamaste para algo que va mucho más allá de lo que imaginamos nosotros. Y es que tu reino se ha establecido en esta tierra. Señor, quizás todos los que estamos aquí hemos dicho alguna vez en la oración: venga tu reino, hágase tu voluntad. Nosotros, Señor, somos instrumentos para que tu reino sea establecido, oh Dios. Señor, gracias te damos por tu fidelidad, por esta mañana, por tu palabra, por reunirnos, Señor, por recordarnos, Señor, que tú nos invitaste a una batalla, a una lucha espiritual que libramos todo el tiempo que estamos aquí. En este momento que estamos sentados, Señor, estamos librando esa batalla por el corazón de otros que no te conocen, que están perdidos, que ignoran tu verdad, Señor. Gracias, Señor, porque nos da la garantía de que si buscamos, Señor, y nos enfocamos en tu reino y tu justicia, lo que estamos esperando y anhelando, tú nos lo darás por añadidura. Eso ya está garantizado, Señor. Por eso te damos gracias, Padre. Y está garantizado por esto que nos congrega esta mañana, por tu sacrificio y tu muerte en la cruz.